bienvenidos al informativo saludable de Telesur. En esta edición hablaremos de la carrera por el desarrollo de una vacuna para combatir la nueva cepa de coronavirus. Les recordamos nuestro correo electrónico, guiatucuerpo@telesurtv.net. Ahora hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias informativas más relevantes en materia de salud de la última semana. Colombia ha sufrido en estos últimos meses un aumento dramático de casos confirmados. Para la semana del 17 al 21 de agosto, Colombia aumentó el registro de casos confirmados y hubo más de 14.000 fallecidos por el virus, lo que convierte al país en un posible epicentro de la pandemia en la región. Bogotá es el mayor foco de infección en el país, ya que concentra el 35% del total de los casos. Por ello, desde el 16 de agosto, más de 1,5 millones de personas entraron en cuarentena estricta en la ciudad, iniciativa del gobierno local que intenta frenar la velocidad de contagios y el colapso de la red de cuidados intensivos habilitada para casos de COVID-19. Este último turno de cuarentena, para terminar de pasar el primer pico de la pandemia, que como dijimos desde el principio iría hasta finales de agosto, irá del 16 al 30 de agosto. A partir de la primera semana de septiembre volverá a abrir el aeropuerto El Dorado. Para la ciudad de Bogotá es un enorme costo económico tener su aeropuerto cerrado, pero era necesario. Las autoridades, sin embargo, apuntan a lo que denominan nueva normalidad, plan que iniciará a partir del mes de septiembre y que comprende la aplicación de turnos y días de trabajo en los distintos sectores. Colombia es el cuarto país más afectado por la epidemia en Latinoamérica y el octavo en todo el mundo. Hasta el momento registra más de 10.000 casos diarios de COVID-19. En Argentina, el laboratorio Mapsciency se prepara para la producción en masa de una vacuna contra el coronavirus. La vacuna es el resultado de la alianza entre la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Sin embargo, aún debe iniciar la fase 3 del ensayo con un mayor número de participantes para iniciar su producción a gran escala. Las personas que trabajamos en Mapsciency, que somos unos 170 personas, la verdad que es un orgullo enorme, estamos todos muy emocionados, alterados, tratando de buscar información lo más rápido posible para empezar a trabajar. El entusiasmo que se vive en la planta es enorme. En febrero estaremos mandando para allá los antígenos producidos acá, los principios activos, y allá también el llenado lleva su tiempo, hay que liberar las vacunas, hay que aprobarlas por las autoridades. Me parece que va a ser un poquito más hacia mitad del semestre, digamos, que eso es lo que estamos apuntando. La vacuna, luego de superar la fase 3, terminará de desarrollarse en México, donde se realizará el proceso de envasado. El laboratorio aspira a producir entre 150 y 250 millones de dosis para distribuir de manera equitativa en los países latinoamericanos, exceptuando a Brasil, que cuenta con sus propios acuerdos de vacuna. América Latina es ahora la región más afectada por la pandemia a nivel global, ya que superó los 6 millones de casos confirmados por COVID-19 y en las últimas 2 semanas llegó a registrar casi la mitad de las muertes del mundo desde el inicio de la pandemia. Según cifras oficiales, Brasil sigue siendo el país más afectado, con casi 3,5 millones de casos confirmados, y aún así el presidente Jair Bolsonaro decidió reabrir las zonas turísticas más importantes de Río de Janeiro. A Brasil le sigue Perú, que se ubica como el segundo país más afectado de la región, con más de 600.000 casos confirmados. En este país, el gobierno prohibió las reuniones familiares y restableció el toque de queda los domingos para frenar la propagación del virus. El decreto supremo que hoy estamos aprobando establece la inmovilización obligatoria a nivel nacional de los domingos. Se prohíben las reuniones de carácter familiar y social. Ese tipo de reuniones son las que ahora están generando el contagio. En México, más de 20.000 personas han muerto por la epidemia. El gobierno nacional sigue aplicando medidas más flexibles que los demás países de la región. Mientras que en Argentina, el distanciamiento social, que lleva en vigencia más de 140 días, se mantendrá hasta finales de agosto. En Ecuador, el estado de excepción, que se estableció desde marzo pasado, continúa hasta el 13 de septiembre. Los gobiernos de América Latina enfrentan grandes retos en una crisis sanitaria que no cesará hasta que la primera vacuna sea producida a gran escala y llegue a la región, mientras la opción sigue siendo cumplir con las medidas sanitarias recomendadas por la OMS.
China otorgó su primera patente de vacuna contra la COVID-19, desarrollada por la Academia de Ciencias Médicas Militares y la compañía asiática de biotecnología, CanSino Biologic. La vacuna denominada AD5-NCoV utiliza un virus del resfriado común debilitado para introducir material genético del nuevo coronavirus en el cuerpo humano. El objetivo es la producción de anticuerpos que reconozcan las características de las proteínas que construyen el virus para combatirlo. Según una investigación publicada en la revista Lancet, la fase 2 de los ensayos clínicos ha demostrado su seguridad y su capacidad de inducir una respuesta inmunitaria. El ensayo clínico de fase 3, que se encuentra actualmente en trámites, incluirá más participantes. Después de este recorrido informativo, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, haremos un recorrido por las tensiones en la carrera por el desarrollo de vacunas para enfrentar el COVID-19. Ya regresamos. Volvemos con Guía tu Cuerpo. A continuación hablaremos sobre la carrera tecnológica por el desarrollo de una vacuna que ayude a combatir la pandemia por COVID-19. Este año el mundo fue golpeado por una crisis sanitaria que por primera vez en la historia afectó a la totalidad del planeta. Según especialistas, este virus llegó para quedarse, pues las posibilidades de que el nuevo coronavirus se vuelva una enfermedad estacional son muy altas. Por lo tanto, la única manera de volver a la normalidad es a través de una vacuna que combata o erradique la enfermedad. Pero, ¿cómo funcionan las vacunas? Disease protects against disease. So if you got smallpox through variolation, you are protected against smallpox. So what a vaccine actually does is it mimics the disease. I see. It takes a part of the virus or the bacterium, and you know, often we stick it under the skin or we inject it into a muscle or we give it orally, but it trains your body's defensive system. So the body is defended by something called the immune system. And the immune system, in a way, is like an army, like a defense force. Right. And like every army, it benefits from practice. And what you're doing when you're vaccinating, you introduce a small piece of the virus or a part of the bacterium or a heat-killed germ, and the body sees it and says, oh, this isn't normal, this doesn't belong here, let's attack it. Let's make sure this doesn't cause a problem. And so the body puts together a response. Una de las problemáticas fundamentales en términos de vacunas es su accesibilidad. A lo largo de la historia del siglo XX, se han desarrollado gran cantidad de vacunas para una variedad de enfermedades infecciosas que debieron acabar con la propagación de estas. Pero la realidad ha sido muy diferente. Las diferencias entre gobiernos y la desigualdad social propia del sistema político imperante influye directamente en quiénes y cuántas personas pueden vacunarse. Individual countries that fund efforts like China or the United States are probably going to require, as a part of the funding, that the vaccine that is made under funding from this country has a priority for providing vaccine to that country. I mean, that's the way organizations are. Luckily, CEPI has also funded most of the companies, so that there is going to be a time to discuss who gets how much and who gets vaccinated first. The World Health Organization is also getting involved, and so they're convening a group of people that includes CEPI and the countries and other organizations that develop vaccines to initiate the discussion around access and equity. And that is going to be a really critical issue a year and a half to 2 years from now. El problema de la desigualdad y la inmunización de los pueblos en contra de la enfermedad COVID-19 es uno de los retos más desafiantes a la hora de afrontar la pandemia. Debido a su importancia, la Organización Mundial de la Salud declaró el 25 de abril una campaña global de vacunación, donde se articularon todos los actores estratégicos en esta lucha global contra la pandemia. This is a landmark collaboration to accelerate the development, production, and equitable distribution of vaccines, diagnostics, and therapeutics for COVID-19. Our shared commitment is to ensure all people have access to all the tools to defeat COVID-19. La drástica evolución de la pandemia ha ocasionado que en todos los países pioneros en innovación tecnológica se iniciara una carrera por el desarrollo de una vacuna. Pero no es solo una competencia por la innovación y bienestar común.
Algunos gobiernos y laboratorios están visualizando un escenario comercial. Aún así, la comunidad internacional, liderada por China en su lucha contra la COVID-19, se esfuerza por imponer su visión solidaria al mundo. El COVID-19 ha puesto a los gobiernos del conjunto del planeta frente al espejo y nos ha recordado algo muy importante, y es que el ser humano no es invencible, sino más bien es vulnerable. Esta crisis sanitaria transgredió el ámbito de la medicina y se convirtió en un problema transversal para la economía global. Además, reconfigura la geopolítica mundial porque cambia todas las expectativas y percepciones que se tenía de países que actuaban como policías y se vendían como protectores del mundo, pero que ante la pandemia actúan de manera individual y perjudican a otros, como es el caso de Estados Unidos con el robo de mascarillas, respiradores y material de protección a otros países, así como su incisiva actitud de sancionar y bloquear económicamente a países como Venezuela, Irán y China. Este último, líder en el combate contra la pandemia. 我们将一如既往地支持世卫组织继续发挥协调全球抗疫的核心作用，将是需要进一步扩大抗疫合作专项资金规模，支持联合国全球人道应对计划，积极地参与世卫组织等联合发起的全球合作，加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具倡议。 加强同流行病防范创新联盟、全球疫苗免疫联盟等开展科研合作，共同筑起抗疫的铜墙铁。 Según datos de la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical, actualmente existen 19 proyectos que buscan la fórmula para inmunizar contra la enfermedad causada por el virus, y solo 8 han pasado la etapa de ensayos clínicos en humanos. Especialistas estiman que de 12 a 18 meses se tendrán las primeras vacunas para coronavirus. El desarrollo de una vacuna es indispensable para poder erradicar o controlar esta epidemia que hasta la fecha ha generado casi 300.000 muertes en el mundo. Mediante el siguiente gráfico, veremos cómo actúan las vacunas en el sistema inmunológico. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regresar conoceremos cómo un comedor popular brinda alimentación a las familias de la antigua Guatemala. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. En nuestra nota positiva, ante el incumplimiento de medidas de apoyo económico anunciadas por el Gobierno Nacional en Guatemala, un comedor popular ayuda a las familias afectadas por la pandemia para que puedan alimentarse.
Estas personas llegan a buscar alimento en un comedor popular habilitado en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Atestiguan que la cuarentena por la COVID-19 los dejó sin empleo. Fíjese que yo ahorita perdí mi trabajo porque yo lavo ropa ajena y ahorita no tengo cómo mantenerme y tengo mi hijo de muletas que tengo que ayudarlo también. Hace un mes, el presidente Alejandro Yamatei lanzó una propuesta de 10 medidas de apoyo económico, entre ellas un bono de unos $130 para las personas de la economía informal afectadas por la cuarentena. Esta gente viene por hambre, porque el gobierno de Guatemala no ha respondido a sus necesidades. Esta gente viene porque no le queda otra opción que salir, arriesgarse y buscar algo de alimento para poder tener, aunque sea la única comida en el día que hace. De esa cuenta, un grupo de personas de la Antigua Guatemala habilitó un comedor solidario y un centro de acopio que se sostiene con donaciones de los habitantes. Estamos conscientes todos de que la pobreza en Guatemala es estructural. Con esto no la vamos a cambiar, ¿verdad? Esto no es para combatir la pobreza, sino que es ayudar a la gente a que sobreviva la crisis. Diariamente el grupo entrega víveres en las casas de las familias, priorizando a los ancianos, madres solteras y familias con varios niños en situaciones vulnerables. Muchísimas gracias. Todo esto que está pasando, ¿verdad? Y está sin trabajo, es de mucha bendición. Yo les agradezco profundamente. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Que nos llene de bendición. Gracias por las bendiciones. Indicadores tomados de la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos del año 2018 refleja que más de 4.8 millones de guatemaltecos trabajan en la economía informal. Santiago Botón, Telesur, Antigua Guatemala. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima.